Hola, un saludo cordial. Les habla Rosaura Chinchilla Calderón. Trabajo en el Poder Judicial de Costa Rica y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Y con este pequeño curso vamos a adentrarnos a las nociones básicas en materia de derechos humanos, con la conciencia de que una mejor educación en derechos humanos va a ser a nuestras sociedades y nos hará a nosotros mismos también eh, más tolerantes y más respetuosos de todos los seres humanos. Como se trata de un curso breve, básico, que va dirigido a personas desde los 17 hasta los 35 años con una formación diversa, yo voy a tratar de no utilizar lenguaje técnico, lenguaje jurídico, sino que voy a tratar de explicar los conceptos de la forma más sencilla posible. Sin embargo, si incurriera en alguna irregularidad en este sentido, les ruego que me disculpen en primer lugar. Y en segundo lugar, tendremos una sesión sincrónica hacia final de estas sesiones que les va a llegar a ustedes a través de grabaciones, en donde, si lo tienen a bien y siempre y cuando esté dentro de mis posibilidades, podremos evacuar cualquier duda, consulta sobre ese o cualquier otro aspecto relacionado con la temática del curso. Sin más, vamos a dar inicio haciendo referencia a lo que va a comprender este curso, que como hemos dicho es muy básico y que en consecuencia va a iniciar conceptualizando lo que son los derechos humanos en primer lugar y cada una de sus términos. En segundo lugar, y haciendo diferencias conceptuales con conceptos, valga la reiteración, que ustedes habrán escuchado muy similares: derechos fundamentales, derechos constitucionales, etc. ¿Cuál es la cercanía y cuál es la disimilitud entre esas nociones? Asimismo, nos referiremos a las características, a los principios que rigen en la materia del derecho internacional de los derechos humanos y sobre todo le daremos énfasis a la evolución histórica que ha tenido esta disciplina. Conocer el pasado siempre es fundamental en las personas, en los pueblos, en los países y por supuesto en los conceptos, porque nos permite saber que somos producto de procesos históricos que en virtud de los cuales gozamos de la situación que tenemos hoy, que esta situación no es dada, ha sido producto de una lucha importante y va a cambiar y continúa ese proceso de cambio. Entonces, ubicar todo ese camino que se ha recorrido hasta llegar acá es importante para valorar los aportes en otros momentos y para continuar dando los nuestros. Y por último, haremos referencia a los sistemas de protección en esta materia, los tratados existentes, tanto a nivel universal, es decir, de todo el planeta, como a nivel regional. En el caso costarricense, pues nos ubicamos en la región americana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, que pertenece a la Organización de Estados Americanos, y en consecuencia nos ubicaremos en ese sistema de protección, porque hay otros: está el africano, el europeo, etcétera, pero solo haremos algunas alusiones breves a nivel comparativo. Y también las formas y los mecanismos de garantía, de estos derechos humanos a nivel interno. Ese es básicamente el contenido de lo que vamos a desarrollar en 3 sesiones, 2 de las cuales son grabaciones y nos apoyamos en algún material audiovisual, y la tercera en donde podremos compartir en un determinado momento cualquier noción que esté pendiente de ser abordada. Así las cosas, lo primero que tendríamos que decir es que
estas dos palabritas, derechos humanos, cada una de ellas recoge discusiones dogmáticas tremendas y por supuesto las recogen ambas juntas. Por ejemplo, cuando hablamos de derechos en materia jurídica, ese término tiene una connotación diferente a otros que pueden resultarnos, si no sabemos derecho, muy parecidos, como potestades, facultades, y evidentemente es diferente a obligaciones, pero cada una de estas palabras tiene un bagaje y un significado importante. Los derechos, a diferencia de las facultades, las potestades, etcétera, es algo que tenemos los seres humanos y que podemos exigir coactivamente hacia otros. Es decir, el otro, la otra persona u otra institución o entidad debe respetarnos. Y el concepto de humano, pues nos refiere a una persona física, porque también hay personas jurídicas. Sin embargo, aun cuando hoy consideramos universal este contenido, ha sido producto de una evolución histórica tremenda, en virtud de la cual determinados grupos en ciertos momentos históricos asumieron que eran los únicos seres humanos a los que se les podía reconocer derechos. Eso no es así, afortunadamente, en la actualidad, por lo menos en ciertos sectores, porque hay otros del mundo en donde sigue dándose con mayor intensidad estos temas. La discriminación, que implica el desconocer la dignidad de cada persona, es algo presente en todas las sociedades, en todos los momentos, pero en algunas tiene mayores incidencias que en otras. Entonces, vamos a entender por derechos humanos aquellos que tenemos todos los seres humanos, todas las personas, por el mero hecho de existir. Y eso nos ubica en que no se necesita que los estados o las constituciones, los códigos, las leyes, los tratados, etcétera, reconozcan ese derecho para que nosotros los tengamos. Y son derechos tales que nos permiten desarrollarnos en libertad, con justicia y paz, es decir, desarrollar la potencialidad de nuestro ser y vivir con dignidad. Si uno tuviese que utilizar una palabra clave en materia de derechos humanos, tendría que ser dignidad. Y todos los seres humanos tenemos dignidad y la misma dignidad y nos debe ser respetada sin ninguna diferencia. Temas estos que ya vamos a ver que ha implicado ese reconocimiento de considerarse ser humano. Pero el concepto de derechos humanos no es sinónimo, aunque se crea así, de otros como derechos fundamentales, derechos constitucionales, etc. Derechos humanos los tenemos ustedes y yo, repito, por el solo hecho de existir, se nos reconozca o no se nos reconozca. Derechos fundamentales para un grupo de autores son aquellos derechos humanos una vez reconocidos por los estados o por organismos en tratados, es decir, positivizados. Cuando decimos positivizados estamos aludiendo a incorporados al derecho de alguna forma en un tratado, en una ley, etcétera, al derecho positivo. Y los derechos constitucionales son aquellos llevados específicamente a una forma de norma que es la Constitución. Entonces, habrán derechos humanos en la ley, pero también en los tratados y también en la Constitución, de tal manera que aunque todos los derechos constitucionales generalmente son derechos humanos, no todos los derechos humanos pueden estar constitucionalizados o pueden considerarse derechos fundamentales porque no todos los estados los reconocen. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica en este momento tenemos una discusión o acaba de pasar, de si el agua se reconoce como un derecho humano. Entonces,
si partimos de la posición en esta materia, es un derecho humano, pero el reconocimiento todavía no ha llegado para llegar a ser derecho fundamental. Explicadas estas nociones, entonces, es importante que veamos la evolución que ha tenido esta materia a lo largo del tiempo. Tradicionalmente, la noción de derechos humanos se une al derecho natural, precisamente por eso, porque se dice no se necesita que los estados lo reconozcan. Pero su contenido ha ido cambiando, como cambiante ha sido también, la referencia a quiénes son los titulares de esos derechos. Por eso vamos a ver este pequeño video que nos ubica en ese contexto histórico para a partir de él hacer algunas precisiones más actuales. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. Yes, we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo. Pero llevó mucho tiempo para que llegaran. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder, hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararles, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados,
eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la Tierra tenía derechos. No solo en Europa. Al final, hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Pero qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo, y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices y comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley, era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? I have a dream today. Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales?
en pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen muy poco significado en cualquier otra parte. Vean que el video resalta varios temas que es importante indicar. Los derechos humanos, más que un sistema normativo o que un deber ser, debe relacionarse con nuestra visión de mundo, y los realizamos o los dejamos de realizar como seres humanos contradictorios que somos en nuestra cotidianidad. Es decir, se trata de una forma de vida. Por eso educar en esta materia es cambiar mundos, cambiar visiones y hacer una sociedad muchísimo más tolerante para todos. En segundo lugar, el video establece la diferenciación entre el deber ser, entre lo normativo, esas proclamas de derechos que están en declaraciones, tratados. Ya veremos cuál es la diferencia entre una declaración y un tratado, en la Constitución, en la ley, esas proclamas de normas y lo que acontece desde el punto de vista sociológico o de la realidad. Lamentablemente, lo que ocurre en la realidad está muy lejos de las aspiraciones que se establecen en estos documentos, y acercarlo es nuestra labor cotidiana. En tercer lugar, hace referencia al tema del poder. Si bien es cierto, los derechos humanos no son inherentes y nos acercamos a una posición que en derecho se llama justnaturalista, es decir, de derecho natural, como se vio en el video, el ejercicio del poder en las sociedades tiene la posibilidad de conculcarlos o de pisotearlos. Entonces, por eso es la lucha constante, no solo contra la esclavitud en la época colonial, no solo contra el apartheid, no solo contra el tema de los guetos y todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, sino en nuestra cotidianidad. Todo ejercicio de poder tiene la potencialidad de implicar una vulneración de derechos humanos de cualquier naturaleza. Y vean que en el video se alude a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece esa referencia de derechos humanos fundamentales, que ya hoy se ha evolucionado y se consideran conceptos separados, según había indicado. Pero ahí el fundamental no es sustantivo, sino básicamente como un calificativo que tiene el que son básicos. Y esto nos conduce entonces a las características que tienen los derechos humanos tradicionalmente entendidos. Deben ser universales, es decir, se considera que son universales, válidos para todo ser humano. Y aunque el concepto mismo de humano así debería haberlo implicado, no siempre fue así, porque muchas veces se consideró que ser humano era solo quien tenía acceso a la ciudadanía, cierta edad, ciertos bienes, cierta posición económica, quien había nacido en ciertos países y no en otros, etc. Hoy se habla de que son derechos que nos pertenecen a todos los seres humanos sin distingo de ningún tipo. Y con esto quiero subrayar la palabra ningún tipo.
Si ustedes leen los diferentes tratados o declaraciones que sobre la materia existe, observarán una serie de características que se suelen enumerar que tiene que ver un poco con la evolución del concepto. Y dice sin distingo de raza, porque tradicionalmente las primeras discriminaciones o la primera forma de violentar estos derechos tenía que ver con cuestiones étnicas, sin distingo de nacionalidad, de clase social, de religión, que tienen que ver con estos procesos históricos. Pero todos estos tratados o declaraciones terminan con esta referencia o sin distingo de cualquier otra condición, porque los seres humanos somos esos bichillos tan particulares que vamos segregando y generando diferencias entre nosotros conforme vamos evolucionando. Entonces, si se tienen determinados bienes, si se nació en determinado lugar, si se profesa determinada religión, si se tiene acceso a un partido político o a un partido o a un equipo de fútbol, etc. Vamos creando categorías que nos separan en vez de generar unión. Entonces, precisamente en ese afán de considerar que independientemente cómo vayan evolucionando los derechos, ninguno puede dejarse fuera de ninguna categoría humana, se establece esta referencia. Y además son indivisibles e interdependientes. Esto es importantísimo porque no se puede concebir un derecho sin el otro. Generalmente se complementan y si podemos partir de una imagen, es la imagen de red. Cada uno depende del otro y posibilita el siguiente y se hace una interconexión entre ellos. Tampoco es posible hacer una jerarquización de que hay unos más importantes que otros. Es cierto, por ejemplo, que si no tenemos vida no podemos gozar de los otros derechos, la libertad, la propiedad, etcétera. Es casi un presupuesto. Pero eso no significa que la vida sea más importante que otros, porque en los conflictos que se pueden dar entre derechos, habrá que hacer ponderaciones. Y esta palabra es clave. Son ponderaciones, ejercicios valorativos. Porque, por ejemplo, si alguien pretende atacar mi libertad y esclavizarme y yo intento defenderme, si se dice la vida humana es lo más valioso y no se puede atacar, yo no podría defenderme contra esa persona, inclusive atacándola en su integridad física. Entonces, se trata de indivisibles, interdependientes, sin jerarquía y aunque son universales, se dice que ningún derecho humano es absoluto. Y con esto aludo a ese término. Es decir, en nuestra vida de relación tenemos que verlos en forma relativa. Yo no puedo, siguiendo esta dinámica que he expuesto, yo no puedo decir, mire, yo tengo derecho a violentar los derechos de todos los demás y nadie puede hacerme nada porque mi vida es absoluta. Es un derecho humano absoluto, ¿no? Si yo violento la libertad de alguien, la propiedad, lo asalto, etcétera, esa persona podría defender su derecho humano contra mí, inclusive lesionándome o privándome de la vida, según los casos, y ese acto frente al derecho sería válido precisamente porque el derecho no podría llegar a defender ese bien jurídico oportunamente. Se trata de bienes, de derechos inalienables, no pueden venderse ni comprarse, no se pueden renunciar, no se pueden tampoco transferir ni derogar en actos de poder de los estados. Podrían decir se deroga la Constitución. Bueno, con eso deroga derechos fundamentales, los que están en la Constitución, pero no deroga los derechos humanos que los seguimos teniendo, aunque se deroguen las normas que los reconocen.
y son imprescriptibles. Esta característica de imprescriptible es fundamental, sobre todo cuando se investiga la violación de derechos humanos, precisamente porque los crímenes también tienen esta naturaleza. Esta serie de características que hemos estado mencionando generan, ustedes lo acaban de ver en el videíto, una lista de derechos. Y esa lista de derechos para cuestiones didácticas u operativas, algunos autores empezaron a mencionar que se trataba de generaciones de derechos humanos. Entonces, es probable que ustedes escuchen en algún momento derechos humanos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, de cuarta. Y seguirá probablemente al infinito en su momento creciendo, como esta materia es evolutiva, esa clasificación. Esa referencia se considera errónea. ¿Por qué errónea? Precisamente porque todos los derechos humanos se relacionan, tienen el mismo valor, el concepto de interdependencia. Y esa referencia a la generación de derechos humanos, en realidad a lo que alude es al momento histórico en que fueron reconocidos por los estados, porque los diferentes estados o quienes ejercen el poder político no siempre los han reconocido en el mismo momento. Entonces, básicamente alude a un tema histórico, pero no significa, y por eso se considera que esta denominación es errónea, no significa que haya unos derechos más importantes que otros. Y esta denominación da la idea de que sí, que los de primera generación son más importantes. No, todos son igualmente importantes. Lo que ocurre es que hay algunos que tienen mecanismos de exigencia o de defensa más fuertes que otros. Y ahí es donde el sistema de protección de derechos humanos a nivel universal y regional tiene que evolucionar para protegerlos a todos por igual. Pero de momento, pues, en ese proceso hay algunos que sí tienen mayores posibilidades de ser defendidos que otros. Advirtiendo que se trata de una denominación que no es adecuada, que alude a un tema histórico, vamos a referir que esos mal denominados derechos humanos de primera generación son aquellos que surgieron básicamente en la Ilustración y con la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias norteamericanas, siglos XVIII aproximadamente, en donde estaba fuertemente arraigada la idea de libertad. Es decir, el reconocimiento de que hay un grupo de seres humanos que no deben estar sujetos a otros para romper el tema de la esclavitud, que tienen derechos políticos de ejercicio de la ciudadanía, que tienen libertad de comercio, libertad religiosa, derecho a la vida, derecho a la propiedad, etc. Ese primer grupo es lo que se denomina derechos humanos de primera generación, son los derechos civiles y políticos. Hay un segundo grupo de derechos humanos denominados, mal denominados, derechos de segunda generación, que históricamente evolucionan a partir de la revolución industrial. Recordemos que con la revolución industrial y el proceso de mercantilización de las sociedades, de ruptura de la sociedad feudal, se empieza a producir un fenómeno de explotación del ser humano a través de las fábricas y demás. Y una de las primeras luchas que se dan en ese contexto tienen que ver con las jornadas de trabajo, los horarios, el derecho a un salario, etc. Estos son los derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos laborales, el derecho de sindicalización, los derechos a la salud, a una vivienda, a bienes culturales, etc.
Entonces, si aquella primera generación, esas primeras luchas son por la libertad, este segundo grupo de luchas históricamente determinadas son luchas en función de la igualdad de los seres humanos. Y un tercer grupo de derechos humanos, conocidos como derechos de tercera generación, son los que surgen ya después de las posguerras, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es decir, estamos ya ubicados en el siglo XX, con aquella idea, todas estas tres ideas de la Revolución Francesa, pero que se van materializando paulatinamente de la fraternidad, es decir, de tratarnos a todos como hermanos, que en otro lenguaje sería la sororidad, es decir, hermanos y hermanas, y son los derechos colectivos. Ya no son los derechos míos ni nuestros, entendidos como de dos o tres o más personas que tengan cierta función, sino derechos de todos nosotros como habitantes del planeta Tierra. Los derechos a un ambiente sano, los derechos a un desarrollo sostenible. ¿Qué significa esto? Que bueno, que crezcamos en tecnología, pero sin degradar, sin destruir el planeta que nos sirve de cobijo. El derecho a la paz, a vivir en ambientes de paz, los derechos de las personas consumidoras, y todos estos derechos se van a conocer como derechos de solidaridad o derechos emergentes. Todavía hay una generación adicional, según los que utilizan esta denominación, que insisto, no es la más adecuada, que se refiere a los derechos los derechos humanos de cuarta generación. Estos son los derechos colectivos, derechos de la solidaridad, y que tienen que ver con todo este desarrollo tecnológico que hemos vivido estrepitosamente en las últimas décadas. Si hay un derecho humano a Internet, si tenemos el derecho humano a conectarnos y a tener contacto con todo el mundo en las mismas condiciones de accesibilidad a las redes, si hay un derecho humano al espectro radioeléctrico, que no lo usufructúen empresas privadas en función del lucro particular, si hay un derecho a la autodeterminación informativa, es decir, a que yo como persona consumidora de información me llegue la información balanceada, sin noticias falsas, de fuentes adecuadas, si hay un derecho a los datos, es decir, que yo pueda tener control de lo que la empresa de red social tal o cual tiene sobre mí, o lo que el Estado tiene sobre mí, a través de lo que se conoce como habeas data. Habeas, mostrar, data, los datos, la información particular. Esto es lo que se conoce como los derechos humanos de cuarta generación. Pero aunque evolutivamente han sido de procesos, digamos, históricos específicos, no se conciben hoy por hoy unos sin los otros. Entonces, tener cuidado con esa referencia es importantísimo. Ahora bien, hemos dicho que el concepto de humano no siempre ha sido tan inclusivo como debería haberlo sido. Y ustedes tienen en pantalla la imagen de dos mujeres, y no es casualidad. Olympia de Gouges, quien fue la redactora de los derechos de la mujer y la ciudadana, y Leonor Roosevelt, quien fue la propulsora de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1789, 1790, 1948, 1950 aproximadamente. Dos periodos históricos, dos mujeres luchando por el reconocimiento de que todas las personas son iguales. Y uno diría, si eso quedó claro con la Revolución Francesa, que partía del lema
igualdad, libertad, igualdad y fraternidad, porque fue necesario en 1940 y tanto una declaración que lo reconociera. Pero vean que, y ahí es donde está la trampa, el concepto de derechos humanos no surge en la Ilustración cobijando a todas las poblaciones humanas, porque tenían acceso a o reconocimiento de sus derechos solo ciertos grupos sociales. Y específicamente esos grupos sociales eran los hombres blancos de cierta posición social, y hoy agregaríamos con una sexualidad en particular, con una clase social en particular, etc. Inclusive la creación de la Declaración de la Mujer y la Ciudadana la hace Olympia de Gouges, porque ella lucha junto con los revolucionarios por las mismas proclamas, y cuando se va a emitir el documento, se le dice, no, esto es solo para hombres de clase, etcétera, y termina guillotinada, pierde la cabeza, no en el sentido metafórico, sino lamentablemente real, termina guillotinada en defensa de los derechos humanos, en defensa del reconocimiento de que las mujeres tenían los mismos o deberían ser reconocidas con los mismos derechos que los hombres. Y eso ocurre con las diferentes poblaciones. Decía hace un momento que los seres humanos somos unos bichillos muy particulares que hacemos segregaciones constantes y no vemos la igualdad sino la diferencia. Tradicionalmente, si hay algo que ha caracterizado la historia de la humanidad es el término discriminación. Primero, por razones étnicas, antes mal llamadas de raza, es decir, por el color de la piel, la nacionalidad, etcétera. Algunas de las guerras modernas del siglo XX, Ruanda, por ejemplo, se dieron precisamente por rasgos físicos. Segundo, cuando se acepta que el color de la piel podría, porque no se acepta todavía la idea, y si no las luchas que se tienen en Estados Unidos contra el racismo no existirían si ya hubiéramos superado eso. Cuando se acepta, al menos nominalmente, que no debería ser así, se dejan excluidos un gran sector de la población, que son las mujeres. Finalmente, cuando se acepta, no tanto tiempo atrás, por ejemplo, en Costa Rica, el acceso a la ciudadanía de las mujeres se da hasta 1949 con la Constitución actual. En la Constituyente no hubo una sola mujer. Hay una discusión de si las mujeres al votar tienen la capacidad suficiente para elegir, si no se van a dejar llevar por los curas, etcétera. Cuando se acepta que pueden tener algunos y se lucha por el reconocimiento de todos los derechos, se establecen diferencias de clase, porque siempre han habido, o bien el adultocentrismo, es decir, considerar que nosotros los adultos y las personas adultas en general tenemos una mejor condición que la niñez o que las personas de la tercera edad. Finalmente, el reconocimiento de que toda persona, independientemente de su preferencia u orientación sexual, debe tener los mismos derechos, es una lucha que ha partido a la sociedad costarricense en la actualidad, y lo estamos viviendo, y así seguimos haciendo diferencias. Entonces, ese concepto de discriminación ha sido central, lamentablemente, en la evolución de los derechos humanos. Y ese concepto de discriminación permite generar unas categorías analíticas, estas que he mencionado, racismo, sexismo, adultocentrismo, heteronormatividad, etcétera, que son las que van generando la evolución de los diferentes derechos humanos. Y en esto ha tenido un papel
fundamental el movimiento feminista, quien ha empezado a visualizar las diferentes reglas que rigen en las distintas sociedades y cómo el poder se va ejerciendo con estas categorías. Por eso es importante, de cara a estas discriminaciones que han sido la constante en la evolución de los derechos humanos, que hagamos un repaso histórico, pero breve, sobre cómo se originaron esas formas de exclusión de ciertos colectivos. Iniciamos por el tema de la esclavitud. ¿Cuál fue esa idea y cómo surgió y para qué? Porque es importante el para qué en función del poder económico, de que habían grupos sociales que por su color de piel podían tener más derechos que otros o podían ser dominados o dominar a otros. Idea absurda y peregrina que estamos todavía luchando por erradicar. Veamos este corto. Hoy en Draw My Life, la esclavitud. Durante más de 2000 años, millones y millones de personas, hombres, mujeres y niños, fueron esclavizadas. Esta terrible práctica se desarrolló a lo ancho y largo de todo el mundo y sus abominables consecuencias se reflejan actualmente con el racismo presente en nuestras calles. De su abolición, ya que además de ser víctimas de la esclavitud, durante más de 400 años, 15 millones de personas fueron comercializadas como una mercancía, o lo que se conoce como trata de esclavos. Este día surge para recordarnos la barbarie a la que puede llegar el ser humano y rendir homenaje a todas aquellas personas que nacieron, vivieron y murieron en esclavitud. ¿Y por qué se estableció el 23 de agosto el día de la abolición de la trata de esclavos? Esta es una pregunta que responderemos más adelante, porque en Draw My Life nos gusta contar las cosas por su orden. Así, te vamos a contar la historia de la esclavitud desde sus inicios. No se sabe concretamente cuándo empezó el ser humano a esclavizar a otras personas, pero en los documentos más antiguos en los diversos continentes ya hay testimonios de esclavitud, como en el Código Hammurabi de origen mesopotámico del segundo milenio a.C. Muchos de estos textos antiguos cuentan que los esclavos surgían en las guerras. Después de luchar en una batalla o de invadir una ciudad, el bando victorioso se hacía con las personas de los pueblos caídos. Los vencidos eran obligados a luchar como soldados de otro bando cuando no querían arriesgar la vida de los suyos. También se usaban para trabajos de agricultura o de construcción. Se dice que los más afortunados eran los que trabajaban para el servicio doméstico. Sin embargo, la esclavitud no era igual en todas las civilizaciones antiguas. Por ejemplo, aunque el antiguo Egipto poseía centenares de esclavos como resultado de sus numerosas guerras, estos no superaban el 5% de la población y no formaban parte de la organización económica social. Es decir, suponían un plus, pero sin ellos la sociedad podía haber seguido funcionando, a diferencia de lo que sucedía en Grecia y en Roma. Las características de su trabajo se acercaban más a las de la servidumbre feudal que a las de un esclavo propiamente dicho. Supuestamente se afirma que la violencia física era poco frecuente. También tenían ciertos derechos legales como un salario o la posibilidad de ascender en su trabajo. Aún así, muy pocos aguantaríamos trabajando en esas condiciones, que al fin y al cabo eran infrahumanas. Si nos trasladamos a la civilización por excelencia, a la polis griega de Atenas, se nos mostrará la esclavitud como algo completamente normal. De hecho, 3/4 de la población eran esclavos. Gracias a la labor que estos realizaban, los hombres libres podían dedicarse a la política. Como en gran parte de las civilizaciones, encontrábamos los esclavos domésticos, los que trabajaban en las tierras, los esclavos públicos y los cautivos de guerra que realizaban trabajos forzosos mientras estaban encadenados. En realidad podían enfocarse a casi cualquier trabajo, siempre y cuando sus dueños lo permitieran, excepto la política. En la antigua Grecia, la comercialización de esclavos comenzó a hacerse popular. Se adquirían esclavos de los pueblos bárbaros vecinos. Algunos eran víctimas de la guerra, otros simplemente eran vendidos por sus parientes. A su vez, los esclavos también se podían liberar. Bastaba con otorgarle la libertad oralmente siempre y cuando hubiera testigos. El amo debía establecer si la libertad era total o parcial. Si era total, el liberto iba a ser protegido para que no cayera de nuevo en la esclavitud.
Las condiciones de la esclavitud en la antigua Roma no eran muy diferentes a las de Grecia. En ambos casos, la esclavitud era un pilar económico de la civilización. Por ello, ambas sociedades son consideradas esclavistas. Para que te hagas una idea de la barbarie romana, hasta que en el siglo II no se promulgaron las leyes de protección, el amo podía matar legalmente a su esclavo, aunque no estaba muy bien visto. Poco a poco estas leyes amparaban en cierta medida al esclavo. Por ejemplo, impedían que fuera obligado a luchar en el circo o prohibían que un padre vendiera a un hijo, o que alguien se hiciera esclavo para pagar una deuda. Habitualmente, tras una batalla, los soldados llevaban a los vencidos como recompensa de guerra. La trata de esclavos la realizaban mediante subasta pública, en tiendas y en ocasiones los esclavos más valiosos mediante venta privada. Por lo general colocaban a los esclavos en un soporte rotativo. Cada uno llevaba un cartel con su procedencia y capacidades. Los cuestores eran quienes supervisaban el comercio. Los esclavos romanos también podían liberarse de diferentes formas. Por ejemplo, antes de morir, el amo lo podía liberar para que tuviera un entierro de persona libre. Si el amo moría, solía dejar en su testamento la libertad del esclavo. También podía comprar su propia libertad con el dinero que había ganado del trabajo realizado. Y finalmente podía ser libre si el amo lo permitía frente a un magistrado. En el resto de civilizaciones antiguas, los esclavos realizaban del mismo modo los trabajos más duros. Tras la caída del Imperio Romano y con el comienzo de la Edad Media, las sociedades occidentales fueron evolucionando a un sistema feudal. A pesar de que la organización social no estaba fundamentada en la esclavitud, el uso de esclavos tardó en suprimirse, sobre todo en el norte de Europa. De hecho, con el comercio internacional entre Europa y Asia se extendió la práctica de la trata de esclavos. Hombres y mujeres se vendían como meras mercancías. Génova y Venecia eran de los mayores mercados de esclavos europeos. Esta práctica tan atroz se consolidó a partir del siglo XV cuando los europeos llegaron a América y establecieron nuevas relaciones comerciales. Necesitaban personal para trabajar en las plantaciones de azúcar, cacao o algodón. Era un trabajo muy duro y los europeos libres se negaban a realizarlo. Al mismo tiempo, debido a la violencia de la invasión, la población indígena se había visto diezmada. Por ello, decidieron traer a hombres y mujeres de África para realizar el trabajo sucio. De esta forma, antes de llegar a América, hacían una parada en África, donde les esperaban los traficantes africanos con los esclavos. Ahí los subían a un barco y comenzaba la travesía, o lo que es lo mismo, el infierno en la tierra, que duraba alrededor de 3 meses. Las condiciones eran infrahumanas, los abusos y la violencia eran su pan de cada día. Muchos de ellos no lograban atravesar el Atlántico debido al hambre, a la suciedad y a las enfermedades reinantes en los navíos. En la población esclava de América, el número de muertes superaba a los nacimientos, por ello tenían que traer constantemente esclavos de África. Los esclavos solían ser prisioneros de guerra, delincuentes, personas pobres o secuestradas. Los europeos los intercambiaban por textiles, alcohol, armas de fuego o conchas preciosas. Los traficantes europeos no se adentraban en el interior de África, sino que esperaban en la costa a los esclavos africanos que venían de la mano de sus vendedores compatriotas. O sea, la trata de esclavos estaba regulada por los propios gobiernos africanos. Poco a poco, y no sin dificultad, a lo largo del siglo XIX las potencias occidentales fueron aboliendo el sistema esclavista. Portugal decretó el abolicionismo en 1761, pero no fue hasta un siglo después, en 1869, que no se puso fin definitivamente a la esclavitud. En el Reino Unido se prohibió la trata de esclavos en 1807 y en 1834 todos los esclavos de las colonias británicas quedaron en libertad. Francia abolió la esclavitud en 1848 y Estados Unidos en 1865. Y antes de acabar, lo prometido es deuda. ¿Por qué estamos celebrando el 23 de agosto el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su abolición? Pues bien, en la noche del 22 al 23 de agosto del año 1791, tras la Revolución Francesa, los esclavos de Santo Domingo se alzaron contra los colonos, exigiendo la libertad prometida y un cambio en sus condiciones de vida que eran terribles. Trabajaban sin descanso en las plantaciones de café y de azúcar. De hecho, la mayor parte de ellos morían a los 10 años de llegar. Tras años de luchar por su principal derecho, en 1793 se abolió la esclavitud y el 1 de enero de 1804 se declaró la independencia de la isla, que recuperó el nombre que los indios del Caribe le habían dado, Haití. La finalidad de establecer un día para el recuerdo de esta tragedia que se extendió a lo largo de los siglos es concienciar a la sociedad actual. El odio, los abusos y, en definitiva, el racismo que predomina en la actualidad es una consecuencia de tantos siglos de esclavitud. Es la consecuencia de haber denigrado al hombre hasta haberlo reducido a la categoría de mercancía, expropiándolo de su bien más preciado, la libertad. A su vez, la UNESCO quiere recordar que la trata de esclavos no es un mal del pasado. En pleno siglo XXI hay más de 200 millones de personas víctimas de la esclavitud moderna. La mayor parte de ellos son personas débiles, sobre todo mujeres y niños, que se encuentran en los países empobrecidos.
Hoy también es el Día Internacional del Hashtag, así que déjanos en los comentarios un mensaje bonito y esperanzador con un hashtag. Esperamos que te haya gustado este vídeo, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. ¡Hasta el próximo vídeo! Bueno, es importante referir que inclusive en el proceso de colonización y conquista y colonización de América, la discusión surgió en lo que se conoce como la controversia de Sepúlveda, es decir, la determinación de si los indígenas eran seres humanos, si podían ser esclavizados o no, si tenían alma o no. Si tenían alma, iban a ser considerados humanos y no podían ser esclavizados. Y de eso dependía todo el sistema de la economía colonial con el tema de las encomiendas y demás. Sin embargo, no es algo que pertenezca a la historia. Hoy ocurre constantemente en nuevas formas de esclavitud y la estamos viviendo con el tema de trata de seres humanos. Dicho sea de paso, para efectos de lenguaje en derechos humanos es importantísimo decir, por ejemplo, o reconocer que no son derechos del hombre, porque también son de la mujer, según vamos a ver, y que históricamente se hizo la diferencia y ahora se pretende utilizar el término de hombre como genérico cuando no lo fue en su momento. Entonces, establecer que son derechos de la persona, del ser humano, de hombres y mujeres y hacer la diferencia. Tampoco se habla de trata de blancas, precisamente por esto, porque si bien la denominación popular puede aludir a trata de mujeres o procesos de esclavitud de mujeres, en realidad no se trata solo de mujeres blancas, también ha sido, y sobre todo, mujeres afrodescendientes, indígenas, asiáticas, etcétera, y esas visualizaciones son importantísimas en el derecho internacional de los derechos humanos y pasan por el lenguaje. El lenguaje, como cualquier otro producto, es producto cultural e histórico, de tal manera que estas precisiones revelan construcciones sociales e ideológicas que es importante verificar. Y por supuesto que el racismo y la discriminación por etnia no ha sido superada. Las luchas que se tienen en este momento, por ejemplo, en Estados Unidos, es porque si bien formalmente así se hizo, tanto con la enmienda a la Constitución como con el proceso de la guerra civil en ese país, persiste culturalmente y eso es contra lo que hay que luchar, como los otros tipos de discriminación que en la norma podrían no visualizarse, pero en la realidad siguen operando lamentablemente. Se dice que la norteamericana es una de las democracias, entre comillas, porque tiene un sistema muy particular, más antiguas del mundo, y sin embargo, hasta este año toma posesión una mujer y se considera afrodescendiente, aunque si nos atenemos a algunas otras categorías, en realidad está muy lejana a ello y en todo caso eso sería poco o nada importante, pero para verificar el racismo en la sociedad norteamericana hasta este momento, después de siglos, se les permite o se nos permite, en tanto mujeres también, acceso a ciertos cargos de poder que implican el reconocimiento de derechos políticos. Y este tema también es importantísimo visualizarlo en derechos humanos. No podemos negar que la evolución de la materia ha sido una evolución que parte de derechos para hombres, desde los hombres, según lo hemos materializado o visto con Olimpia de Gouges. Y eso es justamente lo que vamos
a visualizar enseguida, que nos permite obtener una serie de categorías de análisis que se van a utilizar y que se utilizan muchísimo en esta materia y que van a permitir también a otros grupos y a otros colectivos un proceso de empoderamiento para las luchas contra estas discriminaciones estructurales. Como sabes, la historia ha sido construida considerando al hombre el sexo fuerte y a la mujer el sexo débil, más frágil, menos capaz, incluso menos inteligente, y además esa diferencia se ha hecho pasar como algo natural, algo que se da por naturaleza. Pues bien, el hombre, basándose en esa superioridad natural, ha sido el protagonista de decisiones políticas y sociales, culturales, y ha dejado a la mujer la función de criar hijos y el cuidado de la casa, bueno, y de su satisfacción sexual. Y eso durante siglos y siglos y siglos. A lo largo de la historia, muchas mujeres se han sentido molestas con esta desigualdad, llevando a cabo quejas y protestas, pero no es hasta el siglo XVIII cuando hay una toma de conciencia colectiva de esta situación y se lleva a cabo un movimiento ideológico y social que luchará por romperla, el movimiento feminista. Empezamos, estamos en el siglo XVIII, en el Renacimiento. Te sitúo, si sos mujer, tu tarea va a ser cuidar la casa, criar de los hijos y practicar sexo con tu marido. Eso sí, si no podés estudiar, votar ni tomar decisiones familiares, ni siquiera con quién te casás. Si trabajás, el dinero es para tu marido. Tremendo, ¿no? Bueno, entonces surge la Ilustración, principalmente en Francia, un movimiento intelectual que defiende la igualdad social de las personas. Todos somos iguales, independientemente de la clase social. Como recordarás, esto llevará a la Revolución Francesa, que trae consigo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero en esta declaración habla exclusivamente de los derechos del hombre sin incluir a la mujer. Las mujeres no entienden cómo, habiendo un cambio político hacia la igualdad universal, ellas, la mitad de la población, son excluidas. Y entonces aparecen dos mujeres fundamentales, dando lugar a la llamada primera ola del feminismo. Ya verás, por un lado Olympe de Gouges, ella toma el texto y lo replique, escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana y reivindica todos los derechos civiles para la mujer. Es uno de los primeros documentos que promueve la igualdad jurídica y legal de las mujeres. Por el otro lado, Mary Wollstonecraft y su Vindicación de los Derechos de la Mujer, considerado el texto que funda el feminismo. Fíjate lo que dice, la diferencia entre los géneros hombre-mujer no es algo natural como se venía pensando, sino algo cultural, algo que se produce a través de la educación. Por tanto, aboga por una educación igualitaria. Muchas mujeres comienzan a cuestionar la necesidad de quedarse en casa por obligación. Por cierto, la hija de Wollstonecraft fue Mary Shelley, autora de Frankenstein. Curioso. Ante estas primeras reivindicaciones feministas que suponen todo un avance, se responde con una dura represión. Olympe de Gouges, por ejemplo, fue guillotinada, muchas mujeres encarceladas, no se permiten que se reúnan más de 5 mujeres en la calle. Espera que esto sigue. A principios de 1800, el Código Civil francés o Código Napoleón, que se extiende por toda Europa, exige a las mujeres actuar con obediencia a sus maridos y les deja sin derechos civiles ni políticos. Increíble. Las cosas, en lugar de mejorar, se ponen peor para la mujer. Eso sí, a pesar de estas derrotas, las cosas nunca volverán a ser lo mismo. Espera que te sigo contando, porque llega la segunda ola del feminismo, el sufragismo, y esta ola ya no es un movimiento solo intelectual, pasa a ser un movimiento de acción social. Ya verás, el movimiento sufragista surgen en los dos países anglosajones y luego esto van a influir en el resto de los países. Vamos por parte. En Estados Unidos las mujeres han luchado por la independencia de su país. Ahora se agrupan por la defensa de los derechos de los esclavos. Bueno, pues 4 mujeres viajan a Londres al Congreso Anticlavista, pero no te lo pierdas, no las dejan participar por el hecho de ser mujeres. Al final las dejan hacerlo tras una cortina. Indignadas toman conciencia de su desigualdad como mujeres y de vuelta al país, 2 de ellas, Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton, comienzan su lucha ya a favor de los derechos de las mujeres. En 1848, en Seneca Falls, frente a unas 300 personas, exponen la Declaración de Sentimientos. Reivindican recuperar todos los derechos civiles, como la igualdad y educación. Y como sabes, el voto. Hacen especial hincapié en esto último, porque piensan que una vez pudiendo votar, los demás derechos vendrán solos. Es el inicio del sufragismo norteamericano. Las mujeres comienzan a defender sus derechos en masas, con manifestaciones, panfletos, pero no te creas que fue algo sencillo, porque durante años y años son humilladas y pisoteadas. En Inglaterra lo mismo, pero ahí se cansan
piensan antes y tras casi medio siglo de lucha moderada pasan a la acción y encima lo hacen fuertemente a través de huelgas de hambre, encadenamientos, sabotajes a líderes políticos, incluso bombas e incendios. ¿Sabías que se le debe a ella la invención de estos métodos de lucha? Vaya, y primera victoria. Poco a poco, a partir del final de la Primera Guerra Mundial, las mujeres empiezan a obtener en diferentes países del mundo el derecho al voto. En Inglaterra lo consiguen en 1918, eso sí, solo para mayores de 30 años. En Estados Unidos en 1920, aunque solo para las mujeres blancas, y 80 años después de eso, y así le seguirán otros países. Pero espera un momento, el movimiento sufragista es principalmente un movimiento de burguesas blancas, y el resto de las mujeres, bueno, pues empiezan a aparecer mujeres con otras realidades, como Sojourner Truth, esclava negra, que habla por primera vez de la doble exclusión, por negra y por mujer. O Flora Tristán, mujer socialista, que habla de las mujeres obreras y la doble represión que sufren de clase y de género. Explica que la mujer es la proletaria del proletariado y que es precisamente ella que puede considerarse la precursora del llamado feminismo socialista. Te cuento que el feminismo socialista cree que para que la mujer se libere debe cambiar el sistema capitalista establecido. Esto es complejo, pero me interesa que sepas que empieza a distinguirse dos ramos dentro del feminismo. Una que busca la igualdad de derecho, de cambiar todo el sistema establecido. La otra. Luego lo verás más claro. Bueno, pues ahora llega un periodo del movimiento feminista, se paraliza, estamos en el periodo entre las dos guerras mundiales, las mujeres han logrado el voto en varios países, han comenzado a entrar en la universidad y muchas se desmovilizan. Justo entonces aparece alguien clave en el feminismo, Simone de Beauvoir. En Francia, en 1949, escribe El segundo sexo y vuelve a remover conciencia. Este es un gran libro, ya que es el estudio más completo sobre la condición de la mujer. Con su famosa frase, mujer se hace, no se nace, nos dice que no es cierto que a las mujeres se las defina por su sexo biológico, sino por una serie de roles asociados al mismo, que tendrá que cumplir para ser considerada precisamente mujeres. Y más cosas, habla del androcentrismo y explica que el hombre es la norma, la medida de todas las cosas, y la mujer siempre es el otro. De esta forma se impide que la mujer se asuma a sí misma como sujeto y hace que se identifique con lo que el hombre espera de ella. Pensalo un momento, lo es claro. Ha comenzado la tercera ola del feminismo. Volvemos acá. Los hombres han vuelto de la Segunda Guerra Mundial y la mujer está nuevamente en el hogar. Ahora tienen todas las comodidades para ser ama de casas felices, la publicidad lo deja claro, pero empieza a pasar algo. Miles de ellas se enferman, se deprimen, caen en alcohol, viven ansiosas. ¿Qué está pasando? Pues entonces llega Betty Friedan, una socióloga que escribe Mística de la feminidad, donde pone nombre al problema que no tiene nombre. Explica que estas mujeres viven insatisfechas en ese estilo de vida. Aparentemente maravilloso, ya que sienten priorizado el cuidado de otros a sus propios deseos. El libro es un bestseller, muchas mujeres entienden lo que les pasa y comienzan a construir un estilo de vida nuevo. Buena Betty, pero ella no se queda ahí, también pasa a la acción y organiza junto con otras mujeres Now, el mayor movimiento de la mujer hasta entonces y que ha ido creciendo hasta la actualidad, que busca mejorar el estilo de vida de las mujeres centrándose en temas del ámbito personal. Comienza el feminismo liberal. El feminismo liberal describe la situación de las mujeres como una desigualdad, no como la explotación u opresión. Así que, ¿qué hay que hacer? Hagamos lo imposible para incluirlas en el mercado laboral, en los puestos de poder. Son los años 60, seguimos, se han conseguido los derechos fundamentales y las mujeres comienzan a ocupar puestos de poder. ¿Pero ya está? No, porque ¿qué pasa en el ámbito privado dentro de los hogares? Pues hay malos tratos, desigualdad de reparto de tareas, explotación económica. Es como si se reprodujera dentro de las casas la misma relación de poder del hombre hacia las mujeres que fuera ella. Cada vez hay más conciencia de esto y surge una nueva corriente feminista que quiere cambiar esta situación, el feminismo radical. Pero no te confundas, radical de raíz, porque es problema, hay que resolverlo desde ahí. ¿Y cuál es la raíz del problema? El patriarcado, el sistema de dominación del hombre sobre la mujer, que se produce en todos los ámbitos, familiar, política, económica, social, científica. ¿Te suena el movimiento de liberación de la mujer? Pertenece a esta corriente. Varias mujeres se organizan y llevan a cabo grandes protestas públicas como las que hacen a los certámenes de belleza, que los consideran una cosificación de la mujer. Pero vamos allá, y este movimiento también crea espacios propios como Centro de Mujeres Maltratadas, de defensa personal, ginecológica, guarderías. El feminismo radical consigue que las mujeres del siglo XX vayan cambiando el día a día de sus vidas hacia la liberación. Y como te dije, ya tenemos las dos grandes posturas feministas de las que te he mencionado antes. Recapitulemos. Las feministas liberales buscan la igualdad de derechos de la mujer frente al hombre. Las feministas radicales van más allá y quieren romper el sistema patriarcal en que vivimos. Comienzan entre ambas posturas ciertas diferencias. Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si tu mujer saca una selfie y la sube a las redes sociales en una postura sensual? Para el feminismo liberal, genial, estás desafiando al sistema que espera que te comportes de forma recatada. Estás empoderándote. El feminismo radical piensa otra cosa. Respeta tu foto, eres libre de hacer lo que quieras, pero no creo que estés desafiando nada porque te mueves dentro de los esquemas patriarcales impuestos de sentido de belleza
defensa de la mujer y feminidad. Vamos, que el sistema de poder se siga manteniendo. Llegan los años 90, siguen los avances, pero veamos, hasta ahora es como si el feminismo hablase siempre de un prototipo de mujer. Pero una cosa, ¿qué pasa, por ejemplo, con las mujeres transexuales y las musulmanas y las africanas o las asiáticas? Pues bien, a partir de ahora se toman conciencia de que no existe un solo modelo de mujer, sino múltiples, dependiendo de cuestiones sociales, étnicas, nacionales o religiosas, y surgen nuevos y múltiples feminismos, teniendo en cuenta las necesidades de cada una de ellas. Feminismo negro, feminismo postcolonial, transfeminismo radical, ecofeminismo, teoría queer. Ya no existe un feminismo único a lo largo del siglo XXI. Se va adquiriendo una mayor conciencia de la sociedad en general, de la desigualdad de la mujer, y surgen movimientos sociales como el movimiento Ni Una Menos, donde millones de mujeres denuncian públicamente su experiencia de abuso por hombres, o las manifestaciones y huelgas multitudinarias del 8 de marzo, en el Día Mundial de la Mujer. Se ha logrado mucho, pero al día de hoy no se ha consolidado la igualdad entre hombres y mujeres. Sigue habiendo violencia de género. Las mujeres siguen cobrando menos por el mismo cargo laboral, y los puestos relevantes en el mundo de la política y en el mundo militar siguen estando en manos de varones. Esta evolución histórica del movimiento feminista es importantísima porque va a posibilitar tener el andamiaje conceptual para describir y comprender las sujeciones sociales de otros grupos, y les va a permitir el empoderamiento y el análisis desde diversos conceptos. Uno de estos conceptos, el más importante, quizá, si se pudiese catalogar así, es el de la intersectorialidad, que nos remite a aquel concepto de que los derechos humanos son o deben considerarse interrelacionados y no pueden segmentarse. Y entonces son los aportes del movimiento feminista en sus diversas corrientes que nos dicen, bueno, si históricamente ha existido discriminación de las mujeres respecto de los hombres y de los blancos respecto de otras etnias y de las personas de clase baja respecto de las personas adineradas, etcétera, cuando todos estos factores se conjugan, se da una violencia estructural sistemática y se introduce ese concepto de intersectorialidad. ¿Qué ocurre con la mujer, por ejemplo, niña, negra, pobre, con una orientación sexual lésbica? Sufre todo el conjunto de discriminaciones que cada una de estas categorías históricamente ha operado. Y se empieza a introducir, bueno, si estos dominios de unos grupos sobre otros han operado, hay otros también que hemos invisibilizado. Y dentro de estas discriminaciones que tradicionalmente se han invisibilizado, está la de los adultos hacia la niñez. Tradicionalmente, si nosotros observamos, por ejemplo, las obras de arte que se pintaban en el siglo anterior y tras anterior, los pintores eran incapaces de captar los rasgos de la niñez, de los niños y niñas. Y los niños que aparecían o que aparecen en esas pinturas son adultos con rasgos pequeños en tamaño, pero son rasgos físicos de adultos. Esto lo señalan diferentes autores y permite introducir el concepto de adultocentrismo, es decir, aquella visualización del mundo en función de los intereses de un cierto sector de la población que no son los niños y niñas, jóvenes,
Antes se hablaba de adolescentes, pero adolescente es aquel que le falta algo, el que adolece de algo, y se considera que el término mismo es adultocéntrico, porque el joven en realidad no le falta nada, simplemente está evolucionando como evolucionamos todos los días en este proceso de envejecimiento que empieza desde que nacemos. Entonces, esas poblaciones de niñez, juventud y también la población adulta mayor quedan excluidos de un grupo, los adultos tradicionales, que son los que van a ejercer poder. Este videíto explica esa categoría en particular para terminar con otra de las poblaciones discriminadas históricamente y tener ya el panorama relativamente completo para analizar cuáles son los mecanismos de protección que debemos utilizar para proteger esos derechos. Se dice que vivimos en el mundo del cambio, que hoy por hoy nuestra realidad se modifica a una velocidad de vértigo, y esto es cierto. Algunos de estos cambios se explican por el desarrollo tecnológico, otros vienen provocados por el desarrollo de la población y por los movimientos sociales emergentes. Actualmente existe un movimiento social predominante que está teniendo un gran impacto. Persigue la igualdad del género y se ha denominado feminismo. El feminismo fomenta la toma de conciencia acerca de cómo es nuestra organización social. Para ello, ha introducido el concepto de patriarcado. Este movimiento critica duramente el modelo de sociedad del patriarcado, denunciando que el machismo es un elemento característico en nuestra forma de organización. Pero el machismo no es el único elemento que da forma a la sociedad del patriarcado. Se han criticado anteriormente otros componentes que también conforman este modelo de sociedad. Uno de ellos es el adultocentrismo, concepto que analizaremos a continuación. Pero, ¿qué es el adultocentrismo? ¿Qué cambios se han dado en el adultocentrismo a lo largo de la historia? Bien, comencemos por definir este concepto. El adultocentrismo hace referencia a la existencia de una hegemonía social en la que los adultos ocupan los roles de liderazgo. Se da una jerarquía en la que el resto de colectivos, ya sean jóvenes, personas mayores, adolescentes, niños o niñas, se ven subordinados a los adultos. De este modo, los adultos cumplen funciones de poder y toma de decisiones. Los niños, por su parte, se mantienen al margen de estas tareas. Por último, los jóvenes y ancianos pueden participar en ellas, pero siempre de manera limitada y desempeñando un papel secundario. Lo que esta jerarquía produce es la disposición de las llamadas clases de edad. Pues bien, las relaciones entre las diferentes clases de edad han cambiado a lo largo de la historia, especialmente para aquellos colectivos que se encuentran en la base de esta jerarquía. Comencemos con el colectivo de los niños y niñas. En la antigua Roma, la patria potestad daba al padre de la familia un enorme poder sobre sus hijos, otorgándole 3 derechos. 1. Lux exponendi, derecho a aceptar o no, dentro de la familia, al bebé recién nacido. Cuando una criatura nacía, la comadrona le dejaba en el suelo. Si el padre la aceptaba, se le recogía y se le amamantaba. Si no, se le abandonaba. Por cierto, las niñas tenían más riesgo de ser abandonadas que los niños. 2. Lus vitae necisque, derecho sobre la vida y la muerte de los hijos. El padre tenía derecho a ordenar la muerte de su hijo y podía hacer uso de ello para castigar una falta gravísima. 3. Y último, lus vendedi, o derecho a vender a los hijos como esclavos. Hoy en día, la autoridad del adulto sobre el niño se ha reducido enormemente. Actualmente, los adultos atribuyen a su hijo la condición de incompleto, dependiente y vulnerable. Por esto, adoptan el rol de cuidadores. No obstante, el cuidado del niño es habitualmente equiparado con la autoridad o superioridad que se tiene sobre él. Si yo te cuido, te alimento y te protejo, tú has de obedecerme. El colectivo de los adolescentes también ha protagonizado importantes cambios en el adultocentrismo. Hasta hace no mucho, los adolescentes eran educados bajo ideologías rígidas
que impedían su libre pensamiento o su autoconocimiento. Los adultos decidían cuáles serían sus ocupaciones o labores, al igual que se les imponía un estilo de vida determinado. Incluso era habitual que las decisiones en cuanto al matrimonio no fueran tomadas por los adolescentes o jóvenes, sino por los adultos. Hoy, esto ha cambiado, al menos en nuestro entorno. Se ha limitado la autoridad que los adultos pueden ejercer sobre niños, adolescentes o jóvenes. Estos cuentan con una gran cantidad de vías de autodesarrollo, disponen de más libertad para buscar su propia identidad, para seleccionar sus grupos de referencia y para elegir sus vocaciones. Hay quien se muestra a favor de estos cambios y celebra las modificaciones que se han dado en el adultocentrismo, pero también hay quien opina que la autoridad de los mayores sobre los pequeños no debería haber disminuido. ¿Y tú qué piensas? Vean que en todos los casos es un grupo que ha ostentado el poder y en eso nos incluimos muchas veces las personas adultas en este momento respecto de otros y que consideramos que las cosas se considera que las cosas deben cambiar o deben permanecer así. Y esa pugna siempre ha existido en todos los colectivos, en todas estas categorías artificiales que hemos creado para separarnos. Y el último, no porque sea el último, hay muchos más, pero digamos de los más significativos, tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, específicamente los derechos a la orientación, al reconocimiento de la orientación e identidad de género, que tiene que ver con la población LGBTIQ+. Es decir, el respetar que personas que no son consideradas dentro de la heteronormatividad que predomina en la actualidad, que no siempre ha sido así, y veremos también cómo se da esa evolución, deben tener o tienen, y el Estado debe reconocerle los mismos derechos que cualquier otra población. Tema este que ha partido al país en dos y que denota esas pugnas de poder, esas pugnas entre los grupos privilegiados, quienes han tenido acceso a los derechos y quienes luchan constantemente por su reconocimiento. Veamos. Cuando naces, todo el mundo espera de ti que, si tienes vulva, te sientas mujer y te gusten los hombres. Y si tienes pene, te sientas hombre y te gusten las mujeres. Si no es así, entonces perteneces al colectivo LGTB. Y es que este colectivo lo componen las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales y queers. Pero, ¿desde cuándo existen las personas que hoy denominamos LGTB? Pues bien fácil, desde siempre, desde la misma existencia del ser humano. Aunque, eso sí, en cada época y cultura han sido consideradas socialmente de forma diferente. Pon atención que te voy a contar cómo ha sido esto a lo largo de la historia. Ya verás qué interesante. Empezamos desde el principio. Hay evidencias de que ya en la prehistoria y en las primeras civilizaciones existen personas homosexuales, como el relato del héroe Gilgamesh de Babilonia, en el 4000 a.C., que cuenta la relación erótica que tiene con su compañero. O los manicuros del faraón, en el 2300 a.C., una tumba egipcia que muestra imágenes de dos hombres haciendo vida cotidiana, incluso abrazándose, como en las tumbas de parejas heterosexuales. Casi nada. Pero avancemos mejor hasta más o menos el siglo X a.C., a la antigua Grecia, que ya hay mucha más documentación. Bien, para empezar, tienes que saber que en esta época nadie se define como heterosexual u homosexual. De hecho, esos términos no existen. La sexualidad se vive más allá de todo eso, y se da por hecho que un hombre se va a sentir atraído por mujeres, pero también por hombres. Lo importante no es eso, sino el rol que adopta. Un buen griego debe adoptar el rol activo y dominante. Y una cosa más, cuando mantenga relaciones con otro hombre, este debe ser más joven o de clase social menor, normalmente un esclavo. Si es así, todo está bien. Al revés, está mal visto.
Algo muy habitual en esta época es la llamada pederastia, la relación que existe entre un adolescente y un hombre mayor que hace de maestro. Se dedica a su formación y educación y con quien tiene relaciones sexuales. Aunque te sorprenda, entonces está muy normalizado. Pero acuérdate, este siempre debe ser el dominante y este el pasivo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el adolescente deja de ser imberbe. A partir de entonces, seguir manteniendo relaciones está mal visto. ¿Y las relaciones homosexuales entre mujeres? Pues no están bien consideradas. Pero una cosa, en el siglo VII a.C., la poetisa Safo escribe unas 12.000 líneas sobre su amor por otras mujeres, en esta isla, la isla de Lesbos, y como sabes, precisamente de ahí proviene el término de lesbiana. Seguimos con Roma. ¿Qué pasa ahí? Pues algo similar. La bisexualidad es la norma. Un romano puede tener sus amantes masculinos, pero siempre que adopte un rol dominante y activo, y lo haga con alguien más joven o de clase social menor. Eso sí, en Roma, estas relaciones son, digamos, más discretas. Se quedan en casa, sin exteriorizarlas tanto, y además, la pederastia deja de estar bien vista y llega incluso a perseguirse. Fíjate, emperadores como Julio César, Trajano o Adriano practican la homosexualidad sin problemas, y Nerón llegó a casarse con 3 hombres. ¿Y las mujeres? Pues no se sabe mucho, pero se piensa que no tuvieron el mismo nivel de aceptación. Sociedades muy machistas, ya sabes. Ah, y algo importante, el emperador Heliogábalo es la primera transexual de la historia de la que se tiene constancia. Vistió como mujer, y hasta quiso cambiar sus genitales quirúrgicamente. La situación cambia en el siglo IV después de Cristo. ¿Qué pasa? El imperio se convierte al cristianismo. La nueva religión no ve igual las relaciones homosexuales y su emperador Teodosio I crea leyes contra las personas que las practican. Y es que mira, en esta época, el famoso San Agustín hace su propia interpretación de la Biblia y dice que la sodomía es pecado, pero también el mayor crimen contra la humanidad, incluso más grave que matar a tu propia madre. ¡Toma ya! Se empieza a estructurar el pensamiento homofóbico del cristianismo, y empiezan las persecuciones. Un momento, ¿sabías que no hay ningún registro en todo el Nuevo Testamento donde Jesús condene la homosexualidad? En el siglo V cae el Imperio Romano y llega la Edad Media. En la sociedad ha calado la visión negativa del cristianismo hacia las conductas homosexuales y siguen las persecuciones por diferentes zonas de Europa. Pero fíjate, igual te sorprende, durante toda la Alta Edad Media, es decir, durante 1000 años aproximadamente, a pesar de todo, se tiene bastante tolerancia hacia las prácticas homosexuales. De hecho, en monasterios y conventos, los monjes y las monjas la practican con bastante frecuencia. Y una cosa más, flipa, en estos siglos se llevan a cabo en varias zonas de Europa las adelfopoiesis, hermanamientos entre 2 hombres en iglesias católicas, que se comprometen a vivir juntos, cuidarse en la enfermedad, repartir tareas y compartir riquezas. Para algunos podrían tratarse de matrimonios entre personas del mismo sexo. Todo cambia en el siglo XIII. Las monarquías se vuelven más autoritarias, la sociedad se vuelve más teocéntrica y la intolerancia hacia la homosexualidad aumenta. A partir de ahora, en la mayoría de los países europeos y luego también en los americanos, ser homosexual es un crimen. Santo Tomás de Aquino declara que la sexualidad es para la reproducción. Así pues, la sodomía, que es así como se denomina desde el siglo XI a las conductas homosexuales, es algo contra natura y por tanto va contra Dios. Pues eso, para el cristianismo, si algo no procrea, es anormal y abominable. El discurso homofóbico se recrudece y penetra profundamente en la cultura de Occidente. A partir de ahora empiezan las verdaderas persecuciones contra los sodomitas. A menudo, las personas homosexuales son acusadas de traer enfermedades, malas cosechas y catástrofes naturales, por lo que son rechazadas y deshonradas. Y mucho más, también son detenidas, torturadas y condenadas a muerte, como lo hace la Inquisición en España, o como las terribles persecuciones que se dan en Florencia y Venecia a finales de la Edad Media. ¿Sabías que Leonardo da Vinci es perseguido y acusado de sodomita precisamente en Florencia? Finalmente es absuelto, pero qué situación tan horrible. Tras varios siglos de criminalización, la cosa empieza a mejorar en la Ilustración. En el siglo XVIII, las persecuciones bajan en intensidad, y entonces llega la Revolución Francesa, quien proclama la libertad y la igualdad entre personas. Como consecuencia de esta revolución, por fin la homosexualidad se despenaliza. Deja de ser un crimen, primero en Francia, y luego en todos estos países, y más adelante en América. Vamos bien. Y atención, pasa algo importante. La ciencia y la medicina empiezan a interesarse por el estudio de la homosexualidad. A partir de ahora, ser homosexual empieza a considerarse una enfermedad. Ya no es un crimen, ni un pecado. Ser homosexual es ser un enfermo, y pasa a incluirse en los tratados de medicina. Esto trae algo bueno, que aleja la homosexualidad de la moral. Pero algo muy malo. Si es una enfermedad, puede y debe ser tratada. Comienzan las terapias, muchas de ellas durísimas, como el electroshock y hasta la lobotomía, con resultados pésimos.
Por cierto, es a finales del siglo XIX y precisamente en el contexto médico cuando empieza a emplearse el término homosexual. En estos países la homosexualidad ha dejado de ser ilegal, pero en el resto de países europeos, pues aquí sigue siendo un delito. Y en algunos países como Inglaterra, las leyes contra quien la practica incluso se recrudecen, especialmente contra las mujeres, a las cuales se les realiza la ablación. ¡Madre mía! En Alemania se aprueba el famoso artículo 175 del Código Penal, que castiga las relaciones homosexuales masculinas, y es precisamente en este país, contra ese artículo, donde empieza el movimiento homosexual, el movimiento a favor de sus derechos y la reivindicación de que las relaciones homosexuales son algo natural, como la de Karl Heinrich Ulrich, un activista alemán, que es el primero que se proclama públicamente homosexual. Y así surgen los primeros grupos organizados. Uno de los más importantes, el Comité Científico Humanitario, de la mano de Magnus Hirschfeld, la primera asociación pública del mundo en defensa del colectivo, que busca el reconocimiento y la despenalización de la homosexualidad y también de las personas transexuales. La lucha consigue su objetivo, y el artículo se elimina. Surgen las primeras revistas de temática homosexual, la primera película sobre el lesbianismo, y en 1930 se realiza la primera operación de la historia de reasignación de sexo a una persona transexual. Pero todos estos avances duran poco. Atención, ¿qué pasa? Los fascismos van apareciendo en diversos lugares de Europa, y estos vuelven a prohibir y perseguir la homosexualidad. La más dura, el nazismo. Buscando la pureza de la raza aria, Hitler recupera el maldito artículo nuevamente. Y así, decenas de miles de hombres homosexuales son detenidos y llevados a campos de concentración, solo por el hecho de ser homosexuales. Se calcula que durante el nazismo, 500.000 de ellos pudieron ser ejecutados. Seguro que sabes que en los campos de concentración se marca con un triángulo invertido rosa a todo homosexual. Pues bien, ese triángulo posteriormente se utilizará como símbolo de orgullo homosexual. La Segunda Guerra Mundial finaliza y se acaba el nazismo, pero a pesar de ello, no te lo pierdas, los homosexuales no son considerados víctimas y siguen siendo perseguidos. No obstante, se va entrando en una nueva era. Surge en Europa y América un nuevo movimiento, el movimiento homófilo. Crean y utilizan esa palabra en sustitución de homosexual, para enfatizar el amor en lugar del sexo, y así cambiar la imagen del homosexual promiscuo y lograr una mayor aceptación en la sociedad. Este movimiento, no obstante, es un movimiento moderado, que solo defiende los derechos de los homosexuales más normativos. Pero, ¿qué pasa con los transexuales? ¿Y los queer? ¿Las lesbianas masculinas? Eso llegará ahora. El verdadero movimiento de liberación va a comenzar. Atención, estamos en 1969, en Nueva York. Te sitúo, si perteneces al colectivo LGTB y quieres vivir tu sexualidad libremente, debes hacerlo en clubs clandestinos. Eso sí, periódicamente vendrá la policía a hacer redada, y si tu forma de vestir no coincide con el sexo de tu carnet, como en el caso de los travestis o transexuales, te llevarán preso o presa. Pero el 28 de junio de ese año, en un club llamado Stonewall, pasa algo diferente. Ese día llega la policía, pero por primera vez, por iniciativa de una mujer transexual, las personas del bar se resisten y se levantan contra los agentes duramente. Se producen los famosos disturbios de Stonewall, que duran horas y horas. Varias personas acaban heridas y muchas detenidas, pero ya nada va a ser lo mismo. Se inicia una renovada lucha por la liberación LGTB, y no hay vuelta atrás. Las protestas y las manifestaciones son cada vez más numerosas, y a partir de entonces se generan asociaciones y movimientos en contra de la LGTB-fobia. Al año de los disturbios, el 28 de junio de 1970, se da una manifestación para conmemorarlos, convirtiendo esa fecha en el Día del Orgullo del colectivo LGTB. En los años siguientes se da el auge de las asociaciones en defensa de todas las personas del colectivo, a lo largo y ancho de Estados Unidos primero y por más países después. Progresivamente el colectivo, con un gran esfuerzo y lucha, va conquistando derechos. En 1990, la OMS elimina la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Es la acción que más personas ha curado de golpe en la historia de la humanidad. A partir de ese momento, millones de personas dejan de ser enfermas. En 1999, los Países Bajos legalizan por primera vez el matrimonio homosexual. Ese mismo año, Israel reconoce a una mujer ser madre legal del hijo de su pareja mujer. En 2010, Australia reconoce por primera vez de forma legal el género neutro. En 2012, se aprueba en Honduras la ley de identidad de género. Se van reconociendo cada vez más los derechos del colectivo. A pesar de todo, en muchos lugares del mundo se sigue discriminando y criminalizando a las personas no normativas. No obstante, gracias a los logros de la lucha del movimiento, las personas LGTB van ganando mayor aceptación en la sociedad y pueden ir viviendo su sexualidad más libremente. Hemos llegado a la actualidad. Bien, esta evolución nos permite, sobre todo, dos cosas. Cuestionar la normalidad, entre comillas siempre ese término, porque lo normal hoy no necesariamente
fue lo normal ayer ni será lo normal mañana, es un término cultural y como cultural que es, está atravesado por una concepción ideológica y una concepción de poder. Cuestionar entonces esa normalidad de hoy, visualizar las cosas desde otras perspectivas, nos permite ese recorrido histórico y sobre todo ver esa interrelación también de las diferentes discriminaciones que evidentemente se empiezan a luchar a través de o se empieza a luchar contra ellas a través de un sistema de protección de los derechos humanos para evitar cualquier tipo de esas discriminaciones. Lucha que es inacabada, podemos visualizar con más facilidad tal vez en algunas discriminaciones que otras, lo que implica que somos nosotros quienes tenemos que educarnos para precisamente romper con los estereotipos con que nos manejamos en la actualidad. Veremos entonces en la siguiente sesión, ya hemos pasado un recorrido, ya tenemos la mesa servida un poco con los conceptos y la evolución histórica, y entonces, ¿cómo surgen los sistemas de protección de derechos humanos? ¿Qué es el sistema universal, ese para todo el mundo, África, Europa, Asia, etcétera? ¿De qué está compuesto? ¿Cuáles son los órganos que lo componen? ¿Cómo opera el sistema regional, en nuestro caso americano, de la OEA, de la Corte Interamericana, del Pacto de San José? ¿Cuál es la diferencia entre las declaraciones, esas que se dijo en algunos videos que tenían un significado meramente simbólico, y los tratados de derechos humanos? ¿Cuáles son los mecanismos que en Costa Rica, por ejemplo, aunque en cualquier otro país, se tienen para la defensa de cualquier derecho humano? Esos son los temas que nos van a ocupar en la siguiente sesión. Vamos a tratar de hacerles llegar también algún material complementario si ustedes tienen interés en leerlo o buscarlo, pero ojalá que esta sesión haya servido sobre todo para cuestionarnos, para ejercer un sentido crítico de lo que consideramos que debe ser. La normalidad es una pauta cultural. La cultura es un proceso evolutivo que se transmite en la familia, por los medios de comunicación, etcétera, y que está cargado de ideología, entendiendo como el dominio de ciertos grupos sobre otros. La educación en derechos humanos permite, insisto, que nos respetemos todas las personas sin distingo de ninguna naturaleza, que nos aceptemos como bichos raros que somos todos nosotros, con nuestras particularidades. No hay nada más complejo que un ser humano, y que construyamos juntos y juntas una sociedad más libre, más respetuosa, más tolerante, donde cada uno y cada una de nosotras podamos desarrollar nuestra dignidad en libertad, con justicia y paz. Que pasen muy bien.